Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre verde y azul. hoy en nuestro tercer capítulo. Tercer capítulo. Vamos a hablar de la voz como expresión, límite y vínculo. Qué Un importante la tema, voz, no, un tema, pero igual de amplio que el cuerpo. igual de amplio que el cuerpo. En nuestro capítulo pasado hablamos del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo como lugar que siente, receptivo, ¿cierto? Y nos da mucha información a nosotros mismos, pero la voz nos permite expresar emociones Ujú. a otras personas. Esa es su principal función, Eso es ¿cierto? una función. Sí, pero también, ¿qué ha pasado mucho con la voz? Que se ha dejado mucho de lado. Como que, de hecho, creo que de las pocas veces que se analiza cómo nos sirve para sanar la voz. O sea, Ujú, cómo interviene en el cuerpo la voz. ujú, Es como, uy, creo que ujú, hay muy pocas referencias. Del estudio del sonido, de la ujú, voz, pero para el cuerpo. Yo creo que se ha estudiado para muchas cosas, pero como para el cuerpo directamente, ujú. muy poco. Muy poco, sí. Bueno, y la voz, como decíamos, es este mecanismo, este instrumento que nos permite comunicar qué es lo que estamos sintiendo, Ujú. qué emociones están dentro de nuestro cuerpo y quieren salir. Ahí hay una diferencia que íbamos Sí, a hablar súper entre importante. emoción y Y sentimiento. sentimiento. Ujú. Sí, esto nos va a permitir conectar con lo que queremos en sanar nuestro cuerpo, ¿no? Sí, La emoción es esto que va a liberar muchas, ¿cómo podríamos decirlo? Esta química, sí, ¿cierto? Esta química corporal, esta química de nuestro cerebro, ajá, hormonales, todo esto va a liberar lo que es la emoción. sí. Pero el sentimiento, Es como nosotros interpretamos, cómo todo nuestro mecanismo más cognitivo interpreta estas señales físicas. Entonces podríamos decir que la emoción es más física, está más relacionada con nuestro cuerpo, pero el sentimiento es qué es lo que nos pasa a nosotros con esa emoción, ¿ya? Esa es como una principal diferencia. Y entonces volviendo a la voz es una forma en la que nosotros estamos comunicando esta emoción y este sentimiento, ¿cierto? ujú, Porque la emoción la estamos sintiendo con el entiendo. cuerpo, pero lo que lo que sentimos respecto a eso y cómo queremos comunicar a otras personas eso que estamos sintiendo es a través de la La voz, voz. ¿ya? Ahora, ¿cómo esta voz, de dónde, o sea, cómo se ha originado el concepto de voz que tenemos como cada individuo? O sea, cómo Ujú, en el desarrollo de cada uno de nosotros, de nuestra vida, desde que somos niños, desde que estamos con la familia, con amistades, cómo esa comunicación se ha creado. O ujú. sea, cómo ha impactado en nosotros también, porque las voces de otros han tenido que llegar hacia nosotros. Exactamente. Hay dos tipos de voces, ¿cierto? Más adelante vamos a Sí, hablar de las voces que vienen de afuera y las voces que escuchamos adentro de nosotros. así es. Entonces, entendemos que esta voz es una herramienta de regulación en primer lugar. ¿Cómo nos podríamos regular emocionalmente, por ejemplo, usando la voz? Hay un ejemplo muy claro, es cuando la mamá le habla al bebé, ¿cierto? El bebé está llorando y solamente con que la mamá empiece a hablarle, aun cuando el bebé todavía ni siquiera hable, o sea, está en proceso de adquisición de Ujú. lenguaje aún, pero esta mamá empieza a hablarle al bebé de forma amorosa y el bebé automáticamente se calma. Sí, el famoso nanay, El el nanay, nanay, el canto, el canto el también. canto, Ujú, bueno, el bebé se sabe que con solo escuchar la voz de la madre ya entra en una vibración de tranquilidad. ujú. Entonces, y bueno, y de hecho, esa voz viene acompañada también con esta intención, Claro, ¿no? Está sí. acompañada con la intención, está acompañada con el mensaje energético que quiero transmitir. O sea, Ujú. hay todo un componente más o menos grande que es la que nos va a enfocar y los que nos va a ayudar a direccionar lo que queremos crear Claro, con eso. exactamente. Para eso usamos tono, usamos prosodia, usamos ritmo,
usamos volumen de voz que nos va a permitir comunicar algo más que solo lo que estamos diciendo. Lo que estamos haciendo acá. Claro. Queremos justamente, nosotros hablamos de manera más dulce, digamos, aquí, ahora, para que cuando ustedes escuchen esto suene mucho más bonito. Pero en la realidad no. Pero en la realidad le digo, pero Katy. ¿No? Pero claro, entonces esa es la idea, variar la voz para cuando queremos comunicar, porque no tiene sentido hablar plano, no tiene sentido hablar como o plano o agresivamente, pero ahí vamos a hablar justamente de por qué, de dónde vino esta forma, desde dónde se comienza a originar todas estas formas de comunicación. Hay un concepto también que se habla en terapias que es la voz hipnótica, que es como un terapeuta puede a través de la voz hacer a la persona entrar, comillas, en un trance, no es un trance que vemos en la tele donde uno pierde el conocimiento y el control sobre su cuerpo, sino entrar en un trance más hipnótico a través de las vibraciones de la voz. Si tú le hablas a una persona siempre en el mismo tono, puede ser que esa persona de alguna forma baje ciertas defensas emocionales que le permitan procesar de mejor forma lo que el terapeuta le podría estar diciendo. Hablamos de ejemplos de voz para regular, ¿cierto? Para regular el mundo y para regular a una persona, por ejemplo, en una crisis emocional. Y me acordé de que a veces uno, cuando está en un momento de crisis, no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero que te empiezas a hablar a ti mismo. A mí me ha pasado, yo lo he hecho como cuando me he sentido a veces como muy colapsada, ya, calma, Katy, calma, ya va a pasar. Hay un video de un papá que va en el supermercado con una guaguita y la guaguita llora, es un chiste. Y el papá dice, ya va a pasar, Patito, tranquilo, Patito, ya va a pasar, Patito. Sí, me imagino que es él el que se está hablando a sí mismo. Y hay un reel que vi hace poco de un deportista extremo que andaba en una bicicleta y en algún momento en el cerro derrapa, se cae la bicicleta y él se empieza a hablar todo el rato a sí mismo, ya tranquilo, enfócate en salir de acá, un paso a la vez, da un paso, y se habla todo el rato hasta que logra salir de la situación de peligro. No sé si yo tendría el temple para hablar, que probablemente gritaría en ese momento. Pero es una forma también de autorregulación. Sí, me ha pasado, yo me suelo hablar mucho solo, mucho solo. Yo estoy hablándome solo, reniego solo también. De hecho, siento que renegar solo y renegar, entiéndase por ¿cómo se podría traducir? Reclamar, ¿no? Como que cómo es posible, que no sé cuánto, que se ha creído. Pero prefiero hacerlo solo y prefiero sacarlo también, ¿no? Entonces, eso, y después de hecho de hablar todas estas tonteras que uno puede hablar solo, dice, incluso ve qué tan útil hubiera sido. Y si realmente hubiera sido necesario. Claro. Entonces, es bueno igual este monólogo que uno se da a veces. Y sí, sirve harto. Tú ibas a comentar un ejemplo de un investigador, Masaru Emoto. El muy conocido, internacionalmente conocido Masaru Emoto, donde demostró, yo creo que las personas que nos están viendo, además que han visto por ahí algunas imágenes en internet, demostró la vibración de las palabras en el agua, ¿no? Cómo se registran las palabras, la vibración de las palabras en el agua. Y es impresionante cómo el agua, y ahí demostramos dos cosas, el poder que tiene nuestra voz, el poder que tienen las palabras y el poder que tiene el agua en registrar una vibración. Claro. Entonces, ahí tenemos energía, vibración, tenemos intención, todo demostrado en un solo experimento. Y vemos es gráficamente con imágenes cómo es que cambia la molécula del agua solo con esta vibración que se le habla. O sea, si somos entre 70 y 80, o sea, un bebé es 80% agua. Un adulto es entre 50 y 70% agua. Somos mucha agua en general. Sí. Entonces, somos principalmente de agua. Entonces, imagínense cuando alguien nos habla feo, cuando hay una agresión, cuando nos hablamos feo, cuando permitimos que alguien nos hable feo. Entonces, todo eso va a quedar registrado en uno. Hay unos experimentos también a propósito de esto del habla que se hacía, que estuvo bien también de moda, del arroz. Era un arroz como con agua. O cocido, ya ni recuerdo cómo era.
y las personas, a uno le tenías que decir cosas buenas y a otro cosas feas. Ya. Y el arroz al que le decías cosas feas se podría rápidamente, mientras el otro se mantenía bien. Entonces, claro, porque la voz no es solo sonido, claro. Es una frecuencia vibratoria, así como cuando uno toca un cuenco o cuando tocas un instrumento musical, y se sabe que esas frecuencias vibratorias sí o sí impactan en los seres vivos. Claro. Entonces, con la voz no solo comunicamos algo lingüístico, sino también emitimos una frecuencia que es única, además, es particular. Ahí en fonoaudiología forense podríamos hablar de donde se detectan ciertos patrones que son únicos de cada persona, así como las huellas dactilares. Ajá. La voz también tiene patrones que solamente son individuales. Claro, como huella digital. Como huella digital, exactamente. De hecho, me hiciste acordar ahí un experimento, no sé si todavía existiría en el internet, búsquenlo, yo lo escuché en la universidad, que alguien había creado una máquina que podía, porque dice que la voz, esta vibración que uno emite, no desaparece nunca. Se mantiene en el universo y se mantiene y nunca se borra. Igual que la luz. La luz viaja hasta que alguien la percibe. Claro. El sonido dice que puede pasar lo mismo. Claro. Entonces buscaban encontrar el sonido de la voz de Jesucristo, que estaba registrada en el universo en algún punto. Entonces llegaron a encontrar sonidos de otras cosas, obviamente, porque de hecho hay experimentos de colegio que uno puede encontrar sonidos de radios antiguas que han estado sonando o de emisoras de sonido que han estado como que se pueden encontrar en el aire sin necesidad. Tienes que calibrar la frecuencia. Exactamente, ir calibrando la frecuencia. Para poder recibir. Y esto es para demostrar de que el sonido está ahí, está entre nosotros, está viajando. Solo que no tenemos como la luz, que registramos un rango de luces, que lo vamos a hablar después porque igual es parte del conocimiento de la vibración energética. ¿No? El sonido también tiene este rango que podemos registrar y está constantemente rodeándonos, está constantemente viajando entre nosotros. Por ejemplo, cuando cae una tormenta eléctrica, primero vemos la luz y después escuchamos el sonido. Sí, porque el sonido, como decíamos, es físico. Aunque no lo podamos ver, hay movimientos ahí de ondas vibracionales que finalmente están cargadas no solo de energía, sino también de intención, como decías tú, cuando tú quieres regular a otro a través de tu voz, cuando quieres hipnotizar, como hablábamos en este ejemplo de los terapeutas que pueden usar como este trance hipnótico, cuando tú quieres poner un límite también y usas un tono de voz más así como ya, no quiero, chao, que muestre que no hay posibilidad de cambio en ti. Y también cuando queremos simplemente sacar algo, llorar, gritar, la ira, la rabia, todas las emociones en el fondo que podemos expresar también a través de nuestra voz. Sí, y lo liberador que se siente. De hecho, no sé si han visto esto, hay muchas películas donde te recomiendan gritar. Y muchos psicólogos donde recomiendan como irse a un lugar baldío así y gritar con todas tus fuerzas, gritar todo lo que puedas. Yo lo he hecho y es verdaderamente liberador, o sea, se siente demasiado bacán poder gritar sin que te miren raros y que te digan loco, nada, es solo querer gritar. Porque muchas veces tampoco en nuestro espacio, nuestro hogar, podemos gritar tranquilos, ¿cierto? Si yo me pongo a gritar aquí en mi casa sería raro, vendrían los vecinos a reclamar. Claro, y es más, vayámonos un poquito como para atrás, cuando éramos niños, el cantar. Las expresiones de gritos que pasan actualmente, que ya son un poco más libres. Claro. Pero a los niños siempre se les evita el grito. Sí. Siempre. Y eso tú lo ves mucho en los niños. Sí, lógico. Los papás siempre están diciendo, frase típica del papá, silencio, cállate, no hables tan fuerte, no grites. No sé, no te rías tan fuerte incluso. Claro, entonces en lugar de enseñarle lugares, espacios, tiempos donde pueden hacerlo libremente, es como siempre
cohibiendo, siempre cerrando la posibilidad, coartando la posibilidad de hacerlo libremente. Sí. Pero en un espacio tranquilo, seguro, y donde lo puede hacer. Ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir una vez a la semana a la playa, grita. Claro. Ahí gritas, te ríes fuerte, haces lo que tú quieras, pero ahí. Qué genial hubiera sido unos papás que nos hubieran llevado a la playa a gritar. A gritar. ¡Oh, qué bacán! Sí. Y bueno, y en esto que tú decías del el entorno que a veces nos coarta, ¿qué pasa con nuestro cuerpo físico cuando no nos permitimos expresar esto? De todo, todo. De nuevo, vamos al cuerpo. O sea, el cuerpo comienza a... Si ya cuando uno, como dijimos, las emociones liberan un sinfín de hormonas, de neurotransmisores, todo esto, y las tenemos ahí apretadas, mordiendo. Literal. Ahí tú hiciste el gesto clásico, cuando uno se está mordiendo. Sí. No puedes en ese momento, no sé, te he invitado a la casa de tu suegra y quieres decir algo y no puedes porque vas a quedar la embarrada. Y te muerdes, te guardas, qué tensión de mandíbula, apretar los dientes, la cara. O sea, la cara, más de 100 músculos en la cara, nada más para mantenerte ahí. La zona de la garganta también. Por eso el azul. Claro, se cierra, ¿cierto? Sí. Ahora, esto, yo daba el ejemplo de cuando uno va a la casa de la suegra, ¿cierto? Porque, claro, es algo puntual. ¿Y bacán los que tienen bonita suegra? Sí, no todas, perdón, caí en el estereotipo. A mí no me ha tocado. Pero ¿qué pasa cuando esto se mantiene a lo largo del tiempo y tú empiezas a tener una tensión crónica en la zona del cuello, una tensión crónica en la mandíbula? Incluso en tu propia voz pierdes fuerza, quizás se siente débil, hablas más bajo, o en lo contrario, a veces cada vez que vas a hablar gritas porque hay tensión acumulada. Porque necesitas como que sale. No hablas mucho, pero cuando hablas es fuerte, es violento incluso. Claro, y salen palabras, y me he topado con algunas personas, personas del diario, que suelen decir, no, es que yo hablo así. Ah, sí. Ay, no, yo te juro que no puedo con esa frasecita. No puedo. Es que como yo soy así, no voy a cambiar. Sí, es que no es posible. Para eso uno aprende. Por eso tiene esta capacidad de uno aprender a autorregularse, revisar por qué estoy expresándome de una manera tan dolorosa para otros incluso. No, es que yo me expreso de esta forma porque yo soy clara. Claro. O yo soy claro, yo digo las cosas en tu cara. Yo digo las cosas como son. No se puede. Y con ese cartel van por la vida atacando al mundo inmunes, porque ellos son directos, ellos te lo dicen en tu cara, pero son violentos. Hay formas y formas de decir las cosas. Exactamente. Obviamente no siempre lo podemos decir bien, muchas veces igual nos desbordamos. Pero no todo el tiempo. Pero no todo el tiempo, exactamente. Eso es lo importante. Esa gente que va como atacando y con el cartel de yo solamente vengo, soy directo, soy frontal, soy sincero y no. No, uno puede ser sincero. Yo aprendí a ser sincero con mis pacientes en terapia y no significa que por eso les digo, no, contigo no puedo hacer nada. Así como, mira, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer contigo. No es la forma. Hay formas y uno aprende esas formas y si no las sabes, búscalas donde aprender. Y también revisa, porque además de que vas a encontrar heridas, vas a encontrar heridas de infancia, heridas de relaciones amorosas. Y ahí, aparte de la suegra, está la relación de pareja. Claro. Está cómo te expresas o qué pasó en las relaciones anteriores que no te expresaste o tuviste que expresarte de forma tan agresiva para poder liberarte que quedaste con esos dolores ahí. O quizás fue un niño o niña que no le enseñaron a poner límites también, porque la voz también es una de las formas que usamos más con más frecuencia para poner límites. El decir no, el decir no quiero, es tan castigado incluso en los niños no existe prácticamente. Cuando llega a visitar a la tía, dele un besito. Y el niño, no quiero. Pero abrácela. Pero ya, pues salude, no sea así. Oh. Desde ahí te enseñan que tu no vale, que tu no quiero no sirve, que tu no quiero a nadie le importa. Entonces nos vamos culturizando y creciendo en un entorno donde sentimos que da lo mismo lo que digamos, no vamos a ser necesariamente considerados. Y
Y en la edad adulta ya es tan difícil decir, por ejemplo, en las juntas, oye, juntémonos el viernes, no sé qué. El que dice, no quiero, Uy. no, lo sacan del grupo, Sí. al tiro. Sí. Entonces todos inventan excusas chivas. Empezamos a mentir mejor. Claro, vas inventando cada vez mejores excusas, te perfeccionas ahí y vas diciendo, no, es que mi abuelita está enferma, no es que mi mamá, es que aquí, que allá, el trabajo, que son excusas validadas. Pero ¿por qué el no quiero no es una excusa válida? Claro, siempre, ¿pero por qué? Claro, o el no. No más. O el no, porque no tengo ganas, no quiero ir, no sé, quiero descansar. Sí. No es válido Aquí, socialmente hablando. yo creo que ahí se abre un paréntesis bien grande en el que dar explicaciones. Ajá. El dar explicaciones para no sentirte culpable, Claro. y para que no se sienta mal el otro. Claro. Y comienzo a transgredirme, me paso a llevar para que no se sientan mal los demás. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? O sea, ¿en qué minuto? Mi no es claro, es amable, es real. No tengo ganas. Gracias, nos vemos la próxima. No es porque quiero que tú te sientas mal, no es porque yo quiero que... No, es el momento y eso es real. Lo que le toca a la otra persona es respetarlo. Claro. Decirle aunque ya. no le guste necesariamente. Aunque no le guste, decirle, bueno, cuando te sientas bien o cualquier cosa me avisas, nos volvemos a reunir. Pero eso está tan mal visto, Sí. está como casi como, pero es que yo qué te hice, y empieza la culpa por dentro. Sí, pues. Cierro paréntesis, pero vamos a tenerlo muy presente para conversarlo. Sí. Y como nadie nos ha enseñado, muchas veces tampoco sabemos decirlo de la forma correcta, porque tú te diste un ejemplo donde tú lo decías muy bien, no, mira, por esta vez no, estoy súper tranquilo, calmado, pero a veces no lo sabemos decir también, porque no hemos aprendido, porque nadie nos enseñó, porque es nuevo, y entonces o inventamos esta excusa, o bien lo decimos también de forma que dice, no, porque no quiero. Claro. Ah, porque no quiero. Ay, ¿qué pasó? ¿Te enojaste? Y ahí empiezan las confusiones y los problemas. Sí, así es. Bueno, entonces también es importante separar los dos tipos de voces que habíamos hablado al principio, ¿cierto? Las voces de afuera, De afuera. y las voces de adentro. De adentro. Desde niños nosotros empezamos a escuchar. Lo primero que hacemos es escuchar voces. La voz de nuestra madre en primer lugar, Familia. de nuestros padres, de nuestros hermanos, si es que los tenemos. Y esas voces van dejando huella en nuestro cerebro de entonaciones de cómo la gente nos habla, ¿cierto? En formas de las que la gente nos habla. Sí. Y muchas veces adoptamos esas formas como nuestra voz propia también. Así es. ¿Ya? Porque tenemos esta voz de afuera y la voz de adentro, ¿en base a qué se forma? Probablemente en base a todas estas voces externas que primero escuchamos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hablaron feo, nos gritaron, nos decían, nos trataban mal, nos ninguneaban? Muy probablemente esa también sea la voz interna con la que nos estemos hablando nosotros. Sí. ¿Te has fijado cómo es tu voz interna? Mi voz interna, a ver, ¿cómo es? Yo sí me he fijado, fíjate que sí me he fijado, como me hablo harto lo seguido. Al inicio yo creo que sí, al inicio que me escuchaba, época de universidad, era como sí, como, uy, qué tonto, el famoso que ahuevonao, el ¿por qué eres así? O deja de hacer eso. Como siempre, la crítica retándote. Pero ahora ya soy más amable conmigo mismo, y es más, como, no me reto, pero sí como que me retrocedo, y es como, no, ya, sí, eres inteligente, solo que tienes que saber hacerlo de mejor forma. Claro, ¿no? La próxima vez lo puedes hacer mejor. Entonces me comienzo a corregir, pero eso ya es un trabajo más largo, y háganlo, porque de verdad detenerse a revisar cómo me estoy hablando es un trabajo largo. Sí, primero observarse, primero obsérvate cómo te estás hablando. Muchas veces ni siquiera tenemos registro de eso. Sí. Entonces, primero obsérvate cómo te hablas, escucha esa voz interna. Y segundo, cuando ya la escuches, si esta voz no te gusta o te está hablando bastante feo, una técnica puede ser háblate como a una persona que amaras mucho. Así sea tu persona o mascota, porque tú le hablas súper cariñoso a tu mascota. Ay, mi perrito hermoso, no sé qué. ¿Y por qué a ti te hablas? Ay, estúpida, ¿cómo fuiste capaz de hacerlo otra vez? Te equivocaste.
Entonces, empecemos a tratarnos a nosotros mismos. Una vez que logres detectar con compasión, con amor, a veces, como decía Jesús, no es un camino tan fácil. No. Hay que recorrer ahí cierto trecho, hay que sanar sí, ciertas hay cosas. que sanar heridas, hay que entender en qué minuto. A lo mejor podemos descubrir con un poco de terapia, y ahí recomendamos la técnica que usamos, que es el sistema de sanación ADABA, que es muy bueno, que buscamos estos espacios en el alma o estos trozos de alma que fueron dañados y que quedaron tan heridos que cuando los encontramos y se sanan, es casi una sensación de libertad muy bonita el poder volverse a expresar. Sí. Entendamos esto rescate de alma para la gente que no conoce. Ya que se me salió porque esto todavía sale después. Claro, pero para la gente que no conoce la técnica ADABA, entendamos que cada vez que uno sufre, cada vez que uno ama también, no solo cuando uno sufre. No solo cuando sufres. Cuando uno ama mucho a alguien, cuando uno quiere mucho a alguien y también cuando uno ha sufrido mucho dolor, o sea, cuando ha tenido mucha intensidad emocional, uno deja inconscientemente una parte de su alma en ese lugar, en esa persona, en esa situación. Y cuando esto ha sido en la infancia, y han sido cosas traumáticas que nos han dolido y que queremos sanar, una de las estrategias que usamos en ADABA es ir a rescatar ese trozo de alma que quedó atrapado, supongamos en tu niña de 5 años que no quería decir algo tan terrible, se le murió el papá. Qué poco terrible. Qué pedo terrible. Entonces, ese dolor quedó atrapado en ti, en esa niña de 5 años, en tu yo de 5 años, y con la técnica ADABA vamos y rescatamos ese trozo de alma y lo incorporamos a tu yo actual. Claro, y entiende tu yo presente, tu yo adulto, entiende de que fue ese el dolor y que desde ahí comenzó a dejar de expresarse como quería porque a lo mejor perdió esa referencia, perdió ese ser, ¿no? Otro ejemplo también que es típico y que se ha encontrado mucho en los pacientes es cuando el papá te dice los niños no lloran. Y hay estructuras energéticas que impiden que uno pueda expresar el llanto. Y pasa mucho a los niños que fueron niños y que ahora son adultos, jóvenes, hombres, que el papá o la mamá le dijo, no, los niños no lloran. ¿No? Y perdura todo ese tiempo, ese congelamiento ahí en esa sensación, que después cuando son adultos les es muy complicado expresar el llanto para poder liberar alguna emoción. El llanto también es una expresión de sonido, y una expresión de sonido que te ayuda a contenerte a ti mismo. O sea, el llanto es súper necesario para contenerte frente a una situación de demasiado dolor. Uno debe llorar. Cuando tú ya no puedas más, llora. De verdad, súper recomendable, ¿cierto? Sí. Yo cuando ya no puedo hacer nada más, cuando ya agoté todas las posibilidades que un adulto responsable haría, lloro porque ya no hay nada más que hacer. Y no va a pasar nada y tu cuerpo se va a liberar. Se siente tan liberador. Y se va a sentir súper bien de todo esto, de toda la frustración que puede haber estado viviendo. Y después listo. Respiras y sigues. Por eso la frase dice, una lloradita y ya sigue. Pero sí hay personas, y a mí me pasó personalmente también, una época de mi vida que tenía muy bloqueado el llanto. Y aunque yo quería llorar, no podía. Y yo intentaba, me sacaba pelos para llorar, pero no podía. Y tuve que hacer un trabajo también, obviamente terapéutico y también espiritual, para poder reencontrarme con esa capacidad, porque finalmente en mi caso era no permitirme mostrarme vulnerable. Claro. Entonces tuve que conectar con esa vulnerabilidad y decir, ok, te permito ser vulnerable, te permito expresar esa vulnerabilidad a través del llanto. Claro. Y no importa que te vean, porque a mí también me pensaba que era como, no, eso es peor, que nadie me vea. Claro. Si lloro, lloro sola. Hay una canción de Francisca Valenzuela que dice, ¿dónde se llora cuando se llora? Que no recuerdo cuál es el título de la canción, pero habla de eso, de ¿dónde se llora cuando se llora si nadie te ve llorar? Nunca. Entonces, claro, ¿en qué momentos lloramos? Claro. Cuando estamos solos, en el baño, en el closet, ¿en qué lugar? Pareciera que no hay espacios para llorar. Y también no hay responsabilidad afectiva del otro cuando alguien llora.
Ah, sí. Uy, no, eso... La gente no sabe cómo ¿Qué hacer? reaccionar. Sí, es como... Se quedan todos parados así como mirándose las caras, Claro, así como qué incómodo, sí. ojalá deje de llorar Claro. pronto. O qué hicimos, o qué hacemos. Recomendación, yo creo que aquí la mejor recomendación de nuestra parte es siéntense al costadito y acompañen en silencio. Sí. No Sí. tienes que decir nada. No tienes que entender tampoco por qué está llorando. No. Muchas veces, ya, pero ¿qué te pasa? Sí, ¿Qué te pasa? como que preguntan, así como, como para que salgas de la crisis. No, tiene que vivir esa crisis, Ajá. tiene que sentirla. Lo único que puedes estar ahí es como ver que si te pide agua, traes agua. Y si le faltan pañuelos, traes pañuelos. Listo. Claro. Más nada. Es Claro. eso. Pero esa contención, esa espera, ese sostén. Solo esa presencia. Esa presencia es dificilísimo para algunas personas. Hay personas que no pueden sostener y que al tiro empiezan a decir, ya, pero cálmate, te traigo agua, te empiezan a ofrecer cosas para que tú dejes de llorar. Y esa incomodidad, o sea, ese apuro porque tú te calmes, no es por ti, No, es porque esa persona no logra sostener la incomodidad de sostener a otro. Entonces, si tú eres de esas personas, ya sea la que no puede sostener a otro cuando está llorando, o la que no se deja sostener, también hay cosas en terapia Adaba, por ejemplo, que podemos trabajar. De todas maneras. ¿Cierto? Tomar esencias florales, acompañado de esencias florales y de aromaterapia, que son nuestras herramientas que realmente nos sirven para transformar todo nuestro ser interno que ha venido viviendo todas estas vidas y esta vida principalmente, porque para Adaba y para nosotros esta es la principal, ya por si acaso, sí hay experiencia por ahí atrás, pero esta es la que hay que vivir con ganas, con bonita, con disfrutar y todo es esta, ahora. Sí, eso es como para los que se obsesionan con las vidas pasadas. Ahí está, yo no lo dije, yo lo dije. Sí. Porque en realidad no vale, para completar, para cerrar, dale. no vale la pena meterse en las vidas pasadas a menos que haya algo en tu vida presente que tenga que ver con algo que no estás resolviendo o un aprendizaje profundo. Un aprendizaje o algo que tengas que rescatar de otra vida, ahí sí, pero ir a mirar vidas por curiosear, por saber qué, mejor no. Mejor no te metas ahí. Muy bien, ya tenemos entonces... todo esto ya aprendimos de todo lo que de lo que significa la voz. Sí. Vamos a dejar de tarea que ustedes, bueno, primero detecten cuál es su voz. No, era misión. Verdad. La misión. La misión va a ser que ustedes detecten cómo se escuchan, o sea, cómo se habla. También. Quiero escuchar cómo se escuchan. Cómo se escuchan. Detecten cómo se hablan y luego hagan el ejercicio de ver si esa voz les parece familiar a las de una persona de su entorno cercano. Ya me ha tocado muchas veces trabajar esto con algunas pacientes y dicen, ya, ¿cómo te hablas? No, me hablo así, esa, ya, duro, ¿ya? Ok, ¿a quién se parece esa voz? Ah, se parece a la voz de mi mamá. Mi mamá me hablaba así, o mi papá, o mi hermano, o un X pareja. Entonces, ojo, muchas veces las voces que tenemos en nuestra cabeza que nos están hablando ni siquiera son nuestras. Son voces aprendidas, son modalidades aprendidas. Tenemos que crear nuestra propia forma de hablar. Es totalmente cierto. Yo soy yo. Sí, me he pisado el freno hablando igual que mi madre. Y si mi madre ve esto, va a saber que sí. Porque claro, es que uno habla y copia frases de los padres, de lo que vivimos. No, si eso es casi imposible no hablar como tu mamá. Eso llega a un punto donde no. No, y yo me he sorprendido. Y así como le hablaba a mi papá, yo le hablo a mi esposo. Y es como, bueno, no puede ser. Sí, ahí cuando llega ese momento donde dices, estoy siendo mi mamá, estoy hablando igual que mi mamá. Qué terrible. Y bueno, aprender justamente a cómo ir cambiando eso y cambiar el tono de voz, porque uno copia la frase y copia el tono de voz. Sí. Copia el grito, la actitud, la forma, y es como, ¿pero para qué? ¿Qué vas a obtener con eso? Entonces, ¿pero quién soy? ¿Soy mi mamá o soy yo? De hecho en un curso, en un taller que realiza Adaba, que es el de canto sanador, que algún día también se los recomendamos, el tal canto sanador, que a veces también ahí por ahí me atrevo yo a hacer algo parecido. Entonces,
ahí en esos talleres uno aprende cómo hablar con la pareja. Uno tiene que aprender a hablar con la pareja, con la familia, y eso se aprende. ¿Cómo va ese tono de voz? Claro. Se va regulando. Por eso tienen que irlo revisando como tarea, perdón, como misión, es ir revisando qué frases, por ejemplo. Empecemos con, por ejemplo, también con qué frases ¿Qué frases te utilizo dices? mucho y cómo las digo. De repente las estoy diciendo gritando, de repente las estoy diciendo muy repetitivas constantemente, con qué sentido y con qué intención. Va a ser una misión difícil la de esta semana, pero les va a traer muchos beneficios si logran detectar y empezar a observar estas voces y ojalá después trabajar con ellas también. Sí. Vamos a petición también del público, vamos a hacer una meditación un poquito más larga, vamos a ir extendiendo de a poco las meditaciones porque nos han dicho que se les hacen muy cortitas, sí. Así que vamos a hacer algunas más largas también y recuerden dejarnos suscribirse, dar me gusta, compartir y comentarios también. Sí, comenten tanto en los videos, pueden comentar en los videos, en Spotify también pueden comentar, preguntar. Si bien estamos sacando el podcast semana por medio, nos da tiempo para hacer algo más. Estamos viendo qué más podemos sacar entre medio, algo más light, pero que les sirva también para ir trabajando sus diferentes áreas emocionales y les permita crecer. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente y los esperamos en nuestro próximo capítulo, que va a estar igual de bueno. Este tema son grandes, así que podemos seguir hablando más en otros días, así que muchas gracias, de todas maneras. Chao. Chao.